Tenemos dato definitivo de IPC en España referido al pasado mes de junio. ¿Cómo queda la cifra, Eva? Bueno, pues vemos cómo han acelerado los precios en medio de lo que han sido las tensiones en geopolítica y el conflicto. Recordemos en Oriente Medio. El IPC, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, ha subido un 0,7% entre junio y mayo en esa tasa mensual. Son 9 meses consecutivos al alza y lo que más ha subido en esos precios han sido los vuelos y los paquetes turísticos nacionales. Un 25-23,4%. Lo que más ha bajado es aceite de oliva, 5,8%, y los juegos y aficiones. Clave esta mañana ese resultado donde, sin lugar a dudas, la clave ha estado en esa tasa interanual de la inflación. Ha subido un 2,3% en junio, son 3 décimas más que en el mes anterior y 1 décima por encima del dato avanzado. La inflación subyacente se mantiene en el 2,2%, llevaba 2 meses por debajo del IPC general. Así es como viene el día. Pablo García de Ibacons Alfa Value, buenos días de nuevo. Buenos días, Susana. ¿Qué te parece la cifra de IPC? Bueno, lo que estamos viendo es un ligero repunte que no es preocupante, pero que sí es cierto que se invierte un poquito esa tendencia que nos habíamos acostumbrado hasta hace muy poco, con una inflación que todavía no va a preocupar a Lagarde por debajo del 2%, 1,9%, pues sigue siendo un dato muy bueno, pero bueno, ya hemos tenido 4 recortes de tipos y eso aleja la probabilidad de que haya otro nuevo recorte de tipos antes de cerrar el 2025. Oye, leí esta mañana que desde el Banco Central Europeo se esperan subidas de tipos en 2026. Bueno, yo creo que es demasiado pronto y todavía queda mucha tela por cortar, pero tendremos que estar muy atentos a qué ocurre con esas negociaciones de esos 30% de aranceles a la Unión Europea por parte de Trump. Es que no nos damos cuenta, pero en abril, cuando fue el acabose, hablábamos de un 20%. Son 10 puntos porcentuales superiores y, sin embargo, el mercado se ha ido a máximo. Y esto, obviamente, generaría inflación. Y además, no olvidemos que la apreciación del euro, que ronda el 13-14% respecto al dólar, va a perjudicar enormemente los resultados no solo del segundo trimestre, sino los posteriores para las grandes exportadoras europeas. Oye, por el lado de las empresas, algunas ya empiezan a publicar datos de ventas, como por ejemplo Ericsson. Dice que sus ventas han crecido un 2% interanual en el segundo trimestre de este año. ¿Cómo ves Ericsson y cómo ves a sus competidores? Bueno, has dado el dato, pero es a tipo de cambio constante, porque claro, las ventas, si no tenemos en cuenta, o si tenemos en cuenta las divisas, quedan un 6%. Ese es un ejemplo paradigmático de lo que va a pasar en los resultados de esta temporada. Las cifras son mixtas, a mí no me han gustado, cae un 4% en la empresa sueca. Es verdad que ha habido buenas cifras en Estados Unidos, que a nivel orgánico crece un 10%, pero los márgenes se han resentido, sobre todo el margen en la parte de redes, el margen de EBITDA ajustado 18,1 queda por debajo del 19%, incluso también los márgenes brutos. Yo creo que son unos resultados mixtos, que no son tampoco unos resultados muy negativos, pero que desde luego al mercado no le han gustado con esa reacción negativa, a pesar incluso, insisto, de esas buenas ventas de 5G que se han estabilizado y que han supuesto un cierto revulsivo en las ventas en Estados Unidos. ¿Qué más estás viendo en el mercado en cuanto a valores, en cuanto a títulos concretos? Bueno, hemos tenido TomTom, que está subiendo fuerte, la compañía neerlandesa de aplicaciones electrónicas de localización, etcétera, que da unos resultados positivos, aunque siguen siendo con pérdidas y han subido guías anuales. Y sobre todo, Susana, cuidado con el sector químico, que es uno de los que está demostrando ser más vulnerables a todo el entorno actual. Hoy hemos tenido otra cabeza de turco con Solvay, la química que vuelve a morder el polvo después de que ayer sendos profit-warning tanto de PAF, la alemana, como de Brenntag, la también química alemana, que hizo un profit-warning y que recortó también con cierta fuerza. Es decir, que hay algunos sectores que yo creo que hay que tener en cuarentena y que de momento están demostrando ser muy flojos. Y quizá en el lado positivo hemos tenido Experian, ¿no? La gran compañía irlandesa de outsourcing, de Data Solution, de Credit Report, que ha publicado unas cifras bastante razonables, ¿no? Con crecimiento, sobre todo en Norteamérica, del 9% que nos ha gustado y que han reafirmado las guías para el conjunto del ejercicio fiscal. Oye, para los bancos americanos que van a empezar a publicar resultados en nada, ¿qué hay que mirar en ellos? Bueno, siempre hay 4 patas a mirar y desde luego los resultados no van a ser malos. Lo único, como siempre insistimos, ¿no?, desde Ibacons Alfa Value, es que los mercados no cotizan si los resultados son buenos o malos. Los mercados cotizan si los resultados son mejores o peores. Y esto ocurre en un sector bancario que está en máximos, que lo ha hecho
efectivamente bien y donde, bueno, JP Morgan es uno de los grandes del sector y ha ido publicando trimestre tras trimestre muy bien, pero la probabilidad de que haya sorpresas positivas, es decir, que supere las estimaciones, pues es un poquito más baja, ¿no? Así que tenemos, de hecho, es nuestro banco preferido en Estados Unidos, pero sí es verdad que hemos hecho un poquito de profit taking, de toma de beneficios, porque pensamos que el mercado a lo mejor, pues bueno, pliega alas, ¿no? No tanto porque la FED vaya a recortar tipos, que no lo va a hacer. Desde luego el 30 de julio incluso la probabilidad ha bajado al 60% de que lo haga en la reunión de septiembre. Pero los bancos hay que mirar los márgenes de intermediación, los net interest income, los ROE, la rentabilidad sobre los fondos propios, la solvencia y la mora. Bueno, ¿la mora debería repuntar? Sí, pero no lo ha hecho de una forma muy apreciable. Y también es verdad que la solvencia, que está en niveles máximos, pues pensamos que se va a mantener. Quizá el problema va a ser seguir incrementando en ingresos en un entorno de desaceleración, que no de recesión, pero sí de desaceleración. Así que, bueno, esperamos un tono positivo de los resultados, pero quizá no grandes subidas por esa ausencia de sorpresas. Oye, ¿y habrá sorpresas positivas por el lado de las tecnológicas? Porque tras los bancos vendrán las tecnológicas. Aquí estamos hablando de crecimiento y más con ese motor, ese driver, que es la inteligencia artificial. Bueno, ese ha sido uno de digamos, de nuestras guías antes y hemos ido incrementando exposición a la tecnológica. Pensábamos que el mercado era muy cauteloso respecto a los resultados del segundo trimestre, pero cachis, es que ya se han ido otra vez arriba. Es que Nvidia ya está otra vez en máximos históricos. Entonces, claro, otra vez volvemos a lo mismo. Las sorpresas se han producido desde el mes de abril, que les penalizaron muchísimo, pensando que la desaceleración iba a ser mucho más fuerte, que iban a ser el foco de las amenazas europeas y del resto del mundo frente a Estados Unidos por esa guerra arancelaria tan agresiva del señor Trump, pero claro, es que Nvidia, insisto, está en máximo, es que hemos visto recuperar a muchos de los valores, quizás se ha quedado un poquito más retrasado, pues Apple, ¿no? Que también es verdad que está más expuesto a esa guerra arancelaria con China y por supuesto a la competencia del resto de competidores asiáticos. Bueno, hemos visto buenas noticias de Nvidia, ¿no? Con el tema de la exportación de esos chips de inteligencia artificial, los H20 a China, que parece que Washington está empezando a ser un poquito más digamos, o relajando las tensiones o el veto al envío de tecnología puntera a China. Veremos qué ocurre, somos positivos, creo que hay una solidez en los resultados. Amazon incluso ha sorprendido con el Prime Day 2025, que empezó un poquito, digamos, más flojito y después ha sido de nuevo un hito histórico con nuevos récords, ¿no? Así que positivos con la tecnología norteamericana y lo que siempre insisto, a ver, que el mercado americano, el Nasdaq o el Standard & Poor's está incluso por arriba en performance del Stock 600. Otra cosa es que, claro, los europeos invertimos en euros y la apreciación del euro nos ha penalizado en el performance, pero el performance de las bolsas norteamericanas no están siendo en absoluto malos después de esta recuperación desde principios de abril. Oye, me interesa también mercado de bonos y euro, dólar y dólar frente a otras monedas, frente a las monedas asiáticas después de ese PIB en China. Bueno, la situación de las monedas es muy convulsa, sobre todo porque dependemos mucho de Trump. Claro, es que el euro, como decíamos, ha subido un 13-14% respecto al dólar, la libra ha subido casi un 8%, el índice dólar ha caído un 9% desde su máximo de enero, ¿no? Y estamos en el nivel más bajo de los últimos 3 años. Es decir, todo va a depender si esas amenazas son o no reales, ¿no? Y los bonos se han movido de una forma un poquito más tranquila. Ya hablábamos en su momento que podía haber un efecto sustitutivo de la renta variable que estaba en máximos y entonces el mercado ponerse un poquito más nervioso y ¿qué hacemos en ese caso? Compramos el activo libre de riesgo y por ende caerían las rentabilidades de esos bonos. Bueno, tampoco el movimiento ha sido muy agresivo, ¿no? Todo el mundo quiere poner el cascabel al gato y el mercado de bonos está, digamos, pasando un poco casi de puntillas. Eso puede cambiar por las tensiones. Como bien habéis comentado en Intereconomía, va a haber la aprobación, esperemos, de los presupuestos, ¿no? Alemania, Francia, tenemos unos déficits que han pasado en segundo plano, ¿no? Con todo el tema de los aranceles nos olvidamos que el tema de la deuda sigue siendo acuciante y eso puede provocar en alguna subasta, ¿no? Lo hemos visto también en Japón, ¿no? Yeah. Con la rentabilidad de los bonos otra vez en máximo, es decir que en paralelo, aunque no se hable tanto, seguimos con la tensión de deuda que en algún momento puede dispararse. Hoy en Japón tenemos elecciones esta semana, ¿eso está afectando? ¿Podría afectar algo a la bolsa, a los bonos o al yen?
Bueno, está afectando ya, de hecho, insisto, los bonos, Sí. estamos viendo ese movimiento. También es un poco el Banco Central. Ya hemos visto que las tensiones con una cierta estanflación, paro, estancamiento, inflación, están provocando una política monetaria muy complicada por Japón. Porque ¿qué haces? Si te sube la inflación, pero estás en desaceleración, el Banco Central tiene una patata caliente enorme. ¿Eso lo va a solucionar el nuevo gobierno? Muy complicado, ¿no? Ya. Así que la verdad es que van a ser unas elecciones interesantes y no olvidemos los movimientos del verano pasado. Uy, uy, uy. El mes de agosto ya la gente no se acuerda, ¿no? Están pensando más en irse a la playa, pero a principios de agosto tuvimos esa convulsión en Japón que provocó caídas del Nikkei a doble dígito y provocó un terremoto en los mercados, ¿no? Hay menos volúmenes, la gente está más relajada y ahí es donde suele haber más volatilidad. Yo no dudo que pueda haber algún movimiento importante y el epicentro puede ser, ¿por qué no, Japón, después de las elecciones? Ya. Oye, dos cositas más. Es que me tiraría contigo, Pablo, toda la mañana. Una de ellas, con el tema del BBVA, Sabadell y la OPA interminable, la voy a llamar yo, la OPA interminable. Sí. Ahora, Zurich aumenta su participación en Sabadell. ¿El objetivo es oponerse a la OPA de BBVA, de poner ahí otra piedra en el camino? No lo sé, la verdad es que está en máximo Sabadell y tenemos tantas piedras en el camino que yo creo que ya ni se ve el horizonte. Es una pena, una operación de verdad, Susana, que como han dicho todos los estamentos, todos los reguladores, oye, déjelo ser. Es decir, que los accionistas decidan, ya son mayorcitos, para entender si la operación es o no y que cada uno pues ponga, digamos, sus argumentos. Pero ese bloqueo visceral del gobierno acorralado de Pedro Sánchez respecto al catalanismo más recalcitrante ha sido muy negativo para los intereses también de los accionistas posiblemente de Sabadell. Lo que pasa es que el precio está arriba porque el mercado en el fondo cree que la OPA va a seguir adelante. El tema de los 3 años sin real fusión para el tema de las sinergias, como ya hemos visto, recortando las sinergias de BBVA, es una pena. Pero yo creo que la fusión va a ser buena. Necesitamos bancos fuertes, grandes, para poder competir en Europa y en el resto del mundo. Así que, bueno, a lo mejor la aseguradora alemana lo que quiere es aprovechar que puede haber una mejora de la oferta. Yo lo creo cada vez más complicado, ¿no? Pero esa es un poquito quizá la apuesta. Oye, ¿tú sigues Bitcoin? Claro que sí, no ¿Y se qué? puede ¿Y no qué? seguir. ¿Qué te parece? ¿Qué te Pues parece? es alucinante, pero fíjate, Susana, yo que escribí un capítulo de un libro hace 10 años sobre el tema y decía, esto es el futuro, pero los institucionales no podíamos invertir en Bitcoin. Ahora sí, y de hecho yo tengo cada vez, poco a poco, los institucionales son más timoratos a la hora de invertir, pero ya estamos invirtiendo en ETFs que al final tienen, obviamente, de activo subyacente el Bitcoin o cualquier otra criptodivisa. Así que, bueno, estamos invirtiendo, está yendo bien, está en máximo y es curioso, ¿no? Porque un activo que suele ser refugio como el oro y un activo que suele ser a priori más especulativo como el Bitcoin, los dos están en máximos. Que todo esté en máximos, tanto los índices americanos, el Bitcoin o el oro, la plata, a mí eso me da un poco de que estamos condescendientes, ¿no? Y ese suele ser el momento que de repente empezamos a mirar desde arriba, caen los mercados, no sabemos qué hacer. Aviso navegantes. Hoy y ayer por la tarde estuvimos haciendo un poquito de caja y hemos vendido casi un tercio con unas plusvalías estando en máximo. Es el momento de nadar y guardar la ropa después de un primer semestre extraordinario. Muy bien, Pablo, un placer, gracias, cuídate. Un placer. Igualmente, adiós, Susana. Adiós, Chao. chao, chao.